Clara Zetkin fue una política alemana de ideología comunista y una luchadora por los derechos de la mujer. Militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1917, momento en el que ingresó en el Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania, concretamente en su ala más izquierdista, la Liga Espartaquista, que acabaría formando posteriormente el Partido Comunista de Alemania. Clara Zetkin se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha por la igualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana. Editó el periódico La Igualdad. Fue una de las organizadoras de la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, durante la cual se nombró a Clara Zetkin secretaria internacional de la mujer. En el segundo Encuentro Internacional de Mujeres Socialistas, a propuesta de Clara Zetkin, se acordó celebrar el 8 de marzo el Día de la Mujer Trabajadora, el cual sería retomado décadas más tarde por las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer. Clara Zetkin conversó en varias ocasiones con el líder máximo de la Revolución Rusa, Vladimir Ilich Lenin, sobre las cuestiones que le afectaban a las mujeres, social y políticamente en aquella época convulsionada, charlas que plasmó en su libro Recuerdos sobre Lenin. En dichas pláticas, aparte de hablar de política y economía, abordaban temas como la educación, la cultura y el arte. También dialogaban sobre la necesidad de crear un movimiento internacional de mujeres con una base teórica clara. Lenin destacaba lo disciplinadas que eran las mujeres, la energía y la capacidad de sacrificio y el entusiasmo que ponían en todos sus actos de batalla, por lo que consideraba que no se podría derrotar el capitalismo y construir el socialismo sin la participación de la mujer. El líder comunista ruso creía en la igualdad entre mujeres y hombres y planteaba la importancia de la emancipación de la mujer, su participación revolucionaria y su estrecha vinculación de la lucha de la clase obrera y el mejoramiento de la mujer. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Género y Política. Hoy estamos en Diálogos Feministas, en esta sección que nos gusta mucho porque nos metemos en las entrañas de los libros, estos libros que son una herramienta muy útil para nuestro desarrollo y nuestro empoderamiento. El día de hoy vamos a hablar sobre los recuerdos sobre Lenin de Clara Zetkin, este libro que pertenece a la colección de clásicos universales de formación política y ciudadana que ha editado el Partido de la Revolución Democrática y que todas y todos ustedes pueden encontrar si acuden a una oficina del PRD, pueden solicitar sus libros de manera gratuita, esta maravillosa colección. Hoy vamos a hablar sobre un libro en particular, sobre los recuerdos sobre Lenin de Clara Zetkin, y para ello tenemos a dos extraordinarias ponentes que les voy a presentar. Ayúdenme por favor a darle la bienvenida a María de los Ángeles Sánchez Lira. Ella es pedagoga, antropóloga, normalista rural de izquierda y egresada de la Universidad Pedagógica Nacional, siempre en favor de las causas sociales. Militó en el Partido Comunista de México, también en el Partido Socialista Unificado de México y el Partido Mexicano Socialista. Además fue diputada federal y participa en el Partido de la Revolución Democrática, en el cual ha desempeñado varios cargos directivos, y actualmente María de los Ángeles es integrante de la Organización Nacional de Mujeres del PRD. María de los Ángeles Sánchez Lira, bienvenida a Género y Política, ¿cómo estás? Bien, Gaby, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos por invitarme. Gracias. Gracias a ti por estar con nosotras hoy, y me da mucho gusto saludar nuevamente aquí en Género y Política a Giselle Mesa Martel. Ella es licenciada en Derecho con una maestría en Administración con énfasis en Gestión Pública. Cuenta también con un diplomado en Democracia y Decisiones Públicas y además es certificada en Litigio Estratégico Internacional de los Derechos Humanos. Giselle también es consultora en Legal Gubernamental y Derechos Humanos y consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Giselle, un gusto saludarte nuevamente aquí en Género y Política. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y un gusto volver a compartir con todas ustedes. Pues es un gusto tenerlas a las dos y tenerlas también a todas ustedes conectados en estos momentos. Compartan el programa porque ya estamos comenzando. El día de hoy vamos a platicar sobre este libro, Recuerdos sobre Lenin de Clara Zetkin. ¿Y qué les parece si les pedimos a nuestras invitadas del día de hoy que comencemos con una opinión, un comentario muy general para comenzar sobre este libro? María de los Ángeles, ¿te parece si comenzamos contigo? Sí, como guste. Sí, muchas gracias. Pues quiero decirles que el leer el libro que ya nos han referenciado fue así como darme una asomada
a lo que llamaríamos un clavado, y pues fue tanta mi intromisión que llegué a sentirme parte todavía del Partido Comunista. En el momento en el que iba leyendo las palabras de Clara, recordaba cómo en aquella época, en 1977, 78, la organización que teníamos en el Estado de México, siendo perteneciente al Partido Comunista Mexicano, precisamente era a partir de la conformación de células de estudio. Y en este libro que narra Clara, de sus notas, de los encuentros, de las conversaciones que tenía con uno de los líderes, yo diría el segundo después de Marx, un hombre representativo por lo que significó para la revolución bolchevique, acerca de cómo confirmaba él la lucha revolucionaria en esa revolución que se estaba consolidando en aquella época en la Rusia, de la que hemos tenido conocimiento a través de los libros, a través de los textos, ahora preocupado por consolidar, por llegar a una lucha objetiva y conquistar el poder en un país como Alemania, origen precisamente de Clara Scher. Estas líneas me permitieron recordar precisamente el cómo un luchador, un ideólogo de izquierda como fue Lenin, ¿sí?, concebía precisamente a la mujer, el papel de la mujer y el abono tan significativo, yo diría, de esas a lo que se llaman, a lo que le llamaban masas, ¿sí?, a la masa femenina, al conglomerado de las mujeres, lo que aportaron precisamente para esa revolución. Esto es un texto que nos remite de una manera muy clara y sencilla a lo que fue la lucha de las mujeres y por supuesto al lado de los hombres en esos momentos de precisamente hace un siglo ya. Esto es algo muy representativo para las luchas, no solamente de quienes han pensado y conformado desde la izquierda un quehacer día con día para abonar en un proceso histórico. Creo que el libro permite, de una manera muy sencilla, conocer el cómo se concebían los elementos necesarios para una revolución. De ahí mi comentario, un texto muy valioso de la señora Clara, que para mí, yo diría que no estaba enamorada de la ideología y de los ejemplos que obtuvo y absorbió de Lenin. Yo diría que estaba enamorada del cuerpo entero de un hombre como él. Muchísimas gracias, María de los Ángeles, por tu comentario inicial. Maestra Giselle, regálenos el suyo, por favor, acerca de este libro. Pues bien, muchas gracias y muy enriquecedor lo que María nos ha regalado, porque efectivamente ese texto te traslada a aquel tiempo desde su justo medio, que realmente obedece a una realidad que se debe de entender, que el feminismo no habría sido igual sino a través de las izquierdas, sino es a través de esta gesta comunista que va a empoderar y va tomando la conciencia de las mujeres en la participación política, en la participación real, en la participación de las masas, la importancia de la mujer, de cómo la está concibiendo tanto Tanín como Clara, me parece muy enriquecedora. Admito no haberlo leído antes, tenía aproximaciones, pero no había profundizado en él. Me parece profundamente necesario que toda mujer, que toda persona que esté interesada en estas gestas de luchas feministas pueda acercarse, pueda atenderlo,
tiene líneas muy enriquecedoras de cómo va concibiendo a la mujer desde esta parte obrera, transformadora, político-social. Me parece profundamente enriquecedor para poder acercarnos y realizar esas aproximaciones a una realidad presente. La historia nos permite concebirla así para poder seguir dando pasos. Lenin sí tenía su forma muy particular de feminismo, pero Clara lo siento a través de esas expresiones que lo sentaba, ¿no? Lo sentaba y decía, con mucho respeto, pero de tu opinión por esto. Con mucho respeto, pero creo que la lucha debe ser hacia acá. Y sentaba junto a él, o sea, en igualdad y como pares, cómo debería o hacia dónde deberían de transitar estas luchas. Me parece que es importantísimo contarlo dentro del acervo no solamente de un instituto político, que como bien lo dice Lenin, son las instituciones las que nos van a permitir llegar a las masas, son las instituciones que a través de pensamiento, que a través del estudio, es como hemos de transformar las sociedades. Muchísimas gracias, Giselle. Y bueno, como ustedes están ya comentando, Clara nos narra sus recuerdos sobre Lenin, este líder revolucionario comunista, y además le cuestionó sobre la labor de enseñanza y de cultura política desarrollada en las veladas, estas veladas de lectura y de discusión con mujeres, porque estas se centraban en el problema sexual y en el problema del matrimonio, cuando otros problemas pues estaban en primer plano, como el económico, el laboral, cuando todos los pensamientos de hombres y de mujeres pues del pueblo trabajador debían concentrarse en la revolución proletaria. No obstante a esto, Clara pues le objetó bajo el régimen de la propiedad privada y el orden burgués, el problema sexual y el problema del matrimonio envolvían múltiples preocupaciones, conflictos, penalidades para las mujeres de todas las clases y sectores sociales. ¿Qué opinas, María de los Ángeles, acerca de este diálogo respecto a este diálogo entre Lenin y Clara Zetkin? En la actualidad, ¿crees tú cuál debería ser la temática de la enseñanza de la cultura política con las mujeres? ¿Tú qué opinas de esto? Yo creo que era natural la preocupación de las mujeres de aquella época, porque para Lenin todo el mundo debía de estar concentrado solamente pensando en cómo liberarse de esa opresión. Pero creo que la opresión que tuvieron que vivir esas mujeres, las obreras, trabajadoras, toda esa masa, lo que él constituye y llama como las masas femeninas, por supuesto que tenían distintas problemáticas. Lenin las concebía como penalidades. Esas necesidades de las mujeres las consideraba penalidades, y que esas mujeres tenían una gran capacidad disciplinada de sacrificio. Yo más bien lo traslado y le doy el significado de resistencia, más que de sacrificio, de una resistencia para aguantar todas esa clase de penalidades de aquella época. Pero por supuesto que era necesario que pensaran no solamente en lo que él llamaba relaciones sexuales y la cuestión del matrimonio y de la familia. Creo que si nosotras nos trasladamos a ese pensamiento y esa realidad de la época, era necesario, era lógico esas preocupaciones, puesto que era un gran conglomerado de mujeres, sí, que no vivían de la nada, que eran expuestas, sí, en una cuestión de lucha, pero además tenían esas necesidades. Y ahora pensaba Lenin que solamente con la revolución, ¿sí?, se iba a solucionar todo. A la caída de lo que él llama el capitalismo, ¿sí?, y el vivir en un socialismo, en un comunismo, de manera, sí, como resultado de una lucha, pero esto no era mágico y esto no se iba a dar de la noche a la mañana. Entonces era muy normal las preocupaciones que se estaban viviendo desde la familia, porque al fin y al cabo eran masas trabajadoras que tenían hijos, que tenían un esposo, que tenían necesidades, ¿sí? Y que ahora las relaciones que se daban en el propio núcleo, por supuesto que se preguntaban cómo iban a comportarse, ¿sí?, a partir precisamente
de lo que era la división del trabajo en aquella época. No solamente, como decía Lenin, efectivamente había un patrón, había a lo que él llamaba lo que eran los burgueses, ¿sí? Y la masa trabajadora de las obreras y hombres era el proletariado, sí, pero con las mismas necesidades de ahora. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? Desde la opresión, ¿sí? Pero en búsqueda, no era nada más por decreto, decir, nos quitamos el yugo de la opresión y todo se soluciona. No, por supuesto que no. Y esas, a lo que él llama las relaciones sexuales, ¿sí? Porque así las combinaba, también, ¿qué había atrás de esas relaciones sexuales? ¿Sí? No solamente era gratuito el hecho de que se preocupara por las mujeres, en masa, a él le interesaba el conglomerado mayoritario de lo que significaba la agitación y la propaganda. Y traspolada a nuestra época, todos los partidos políticos nos movilizan y queremos, ¿sí? Y quieren que a partir de nosotras, ¿quiénes vamos a traspolar la expresión al PRD? Quieren que nosotras somos las que más afiliamos, las que tocamos puertas, las que movilizamos, ¿sí? A los demás, pero pues esto no es de manera gratuita. Por supuesto que tenemos necesidades a lo que en aquella época Lenin llamaba verdaderas penalidades que atravesaban las mujeres y hombres, pero él quería meternos, ¿sí? Perdón por la expresión, solamente en un grupo homogéneo de oprimidos, ¿sí? Hombres y mujeres, pero las necesidades, por supuesto que no eran las mismas. Como mujeres teníamos otras, y esto era una preocupación que nos llevaban en aquella época días y días a lo que él llamaba las veladas y los desvelos de cuando había una reunión de mujeres, porque efectivamente destacan ahí muchas, como las que llama Clara, mujeres dirigentes del Partido Comunista, pero aún así no estábamos ajenas, perdón por incluirme, no estábamos ajenas a toda esa clase de necesidades. Eran madres, trabajadoras, esposas, y viene a mí el hecho de los primeros días de preparación, de capacitación, porque ahí sí se preocupaban. Ahora con lo que llama Lenin, sí, él reconoce la igualdad de hombres y mujeres, pero también reconoce la capacidad extrema de la inteligencia, y bueno, pues como era una mayoría de mujeres, pues él quería que se aprovechara, ¿en qué? En consolidar firmemente una revolución como había sido la rusa, y ahora contagiarla con los mismos elementos en el país de Alemania. Pero eso pues no era suficiente, por decreto las cosas no se dan. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Maestra Giselle, antes de irnos al corte, por favor, denos sus comentarios al respecto de lo que se está comentando. Me parece muy atinado lo que ha dicho María, cómo lo ha sentado en este justo histórico. Pero también me gustaría destacar la participación de Clara para sentar las bases. Siento que Lenin tenía su visión profundamente estructurada, pero para nada debemos de demeritar a Clara de cómo va sentando la parte de conciencia de participación de la mujer, que si bien él lo entendía como entre iguales, entre pares, su forma, su pensamiento, su filosofía de conquista a través de la revolución, donde los sujetos son iguales, no hay distinciones, y Clara le dice claramente, sí, efectivamente tenemos que participar por ello. Esa es la visión de las juventudes, esta es la visión de las mujeres, pero esa es la visión que yo vengo a inyectar para enriquecer la revolución y realmente generar esa transformación a partir de la conquista de las masas. Bien es cierto que la cultura, que la educación y la paz son ejes transversales dentro de este feminismo, de cómo se va concibiendo, de cómo construyendo, y nos va reflejando cómo ahora, a hoy día, también estamos transformando sociedades a partir de la organización, pero no podemos transformarlas sin conocimientos, no podemos transformarlas sin ejes educativos e ideológicos bien definidos y bien estructurados desde la concepción de una lucha que, si bien es cierto,
de sujetos pares, pero que también no debemos de dejar desapercibido que las mujeres tenemos ciertas desventajas en el acceso a las tomas decisionales. En ese sentido, cómo va dejando muy preciso, cómo Clara va dejando esta estructura en la que, hey, sí, tú tienes razón, Lenin, pero además nuestra organización, nuestra concepción es esta. Nuestras necesidades, si bien es cierto que en aquel momento el matrimonio y la estructura de familias como estaba concebida daba cierto freno, pero también el reconocimiento y el buen tino de estos dos personajes de ir sentando las bases diferenciadoras, como ahora las políticas públicas, que tenemos que diferenciar población por población para poder conquistar a las masas, pero no desde una conquista estructurada de guerra, sino desde una conquista ideológica para poder tener sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias. Mucho como lo va narrando Clara, de memoria, pero la memoria a quien vaya honor merece. Pues yo les agradezco a las dos que me hayan regalado este primer segmento tan maravilloso y extraordinario, pero ¿qué les parece si vamos rápidamente a un corte? China, adelante. Antes de irnos al corte, sí, claro, adelante. Hay que reconocer precisamente la visión de la que ha hablado aquí nuestra compañera invitada de nosotras, ¿sí? Atinadamente, el hecho de que reconocía precisamente que no podía ser de otra manera más que a través del conocimiento, de la educación, de la cultura, del arte, en su frase incluso unívoca, ¿no? Que comparaba cómo hacer que el pueblo llegue al arte y el arte llegue al pueblo. ¿Sí? Reconocían las mujeres esa gran capacidad, pero también reconociendo que había un elemento como herramienta, como vehículo, que era la cuestión educativa. Por supuesto que esto nos llena de satisfacción a los que andamos en el tema de la izquierda, ¿sí? Que un ideólogo, un político como Lenin, por supuesto que siempre tuvo en la teoría y en la práctica la emancipación a través de la educación. Un pueblo educado, un pueblo capacitado, es un pueblo libre. Y así se construye la libertad. Para poder llegar a conquistar el poder, necesitamos primero conquistar las masas, desde sus mujeres, los hombres, por supuesto, de esas juventudes, pero capacitados, preparados para poder llegar y conquistar el poder. Eso creo que es una satisfacción muy grande, porque el pueblo oprimido, la ignorancia, como decía Marx, era comparada como el opio, ¿no? No quisiera meterme en el tema de la religión, de cómo Marx concebía esta situación que para mí me parece escabrosa, pero sí quisiera destacar que era a través de la situación de la educación, a través del conocimiento, como las herramientas más eficaces para la conquista del poder. Y por supuesto, esto atravesaba, por eso a lo que llama nuestra invitada, era una situación transversal. Tenía que cruzar el conocimiento, no solamente a los distintos niveles de todas las épocas, ¿sí? Sino que para que esto pudiera ser enriquecedor, objetivo, pero además valiera la pena. Pues ya escucharon estas extraordinarias ponentes, los conceptos y las ideas que nos están dejando el día de hoy acerca de este libro, derivadas de ello. Y pues como ya bien escucharon, un pueblo educado de verdad es un pueblo libre. Vamos a traerlo hacia las mujeres educadas, y nos referimos justamente a este proceso de
adquirir conocimiento, y para ello es que hacemos este tipo de programas, para que ustedes se acerquen a estos libros, estas herramientas que de verdad son muy útiles para forjar nuestro conocimiento, nuestro liderazgo político y nuestro empoderamiento. Estamos hablando de este libro, Relatos sobre Lenin, de Clara Zetkin. No se vayan, por favor, porque vamos a seguir comentando. Todavía nos queda más programa. Compártanlo, dennos un like, regálenos sus comentarios también. ¿Ustedes ya leyeron el libro? ¿No? Pues vénganse a escuchar de qué se trata para que les interese y puedan ir por su libro al Partido de la Revolución Democrática, este libro que pertenece a la maravillosa colección de clásicos universales de formación política ciudadana. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Mi nombre es Vanessa Ruiz. Y yo creo que actualmente lo que se debiese estar enseñando acerca de la cultura política hacia las mujeres es primero la parte de los derechos, porque digo, ya no es lo mismo que anteriormente se manejaba, donde los hombres podían, si querían, incluir a las mujeres en votaciones, como servidoras públicas, etcétera. Ahora ya es un derecho, entonces creo que eso lo deben saber todas las mujeres para poder exigir esa parte. Y pues también que no solamente tenemos el rol de estar en un matrimonio y cumplir labores del hogar, sino que tenemos muchísimas capacidades que podemos explotar y que podemos contribuir a hacer un cambio hacia la sociedad, la economía, la política, etcétera. Estamos de regreso con todas y todos ustedes en el programa del día de hoy de Diálogos Feministas. Estamos hablando de este libro, Relatos sobre Lenin, de Clara Zetkin, este libro que pertenece a esta maravillosa colección de clásicos universales de formación política y ciudadana que ha editado el Partido de la Revolución Democrática. Vamos a continuar hablando al respecto. ¿Qué les parece si a nuestras invitadas continuamos? Para Lenin, como ustedes ya también estaban comentando en el segmento anterior, pues bueno, la verdadera emancipación de la mujer solo era posible mediante la revolución socialista. Y bueno, pues él enfocaba el problema de la mujer firmemente unido a la lucha de clases, como ya nos habían ustedes también mencionado en algún momento del segmento anterior. Yo quisiera preguntarte, María de los Ángeles, ¿qué opinas al respecto? Y que nos dijeras a quien nos está escuchando, pues para ti, ¿cuál sería la diferencia entre el feminismo comunista que nos planteaba Lenin con el movimiento feminista que él consideraba reformista, pequeño, burgués, así tal cual? ¿Cuál es tu opinión, María de los Ángeles? Pues mira, creo que la situación el meollo del asunto, del por qué esa diferencia, porque incluso Lenin, por supuesto que destacaba y reconocía que debía de haber igualdad entre los hombres y las mujeres. Eso lo reconoce de entrada. Sin embargo, el tema de la opresión lo consideraba en que tanto eran oprimidos los hombres como las mujeres, pero en un estado de esa opresión, con una conciencia de clase, de que había alguien más que los oprimía, por supuesto, en esa figura de los tiempos en Rusia, de los zares y la clase trabajadora, en este caso las mujeres, las obreras, ¿sí? Pero él comentaba que tenía que haber esa conciencia de clase entre los que eran oprimidos y relacionaba a los obreros y a las obreras en una situación de opresión. Y una vez que se quitaran el yugo, ¿sí?, de ser oprimidos, caía el capitalismo y se instituía el comunismo
el socialismo, pero además él no consideraba, él estaba en contra de lo que él llamaba el feminismo tradicional y destacaba precisamente la parte de quiénes eran los oprimidos o por qué estaban en esa situación, y que para esto la unidad, el vincularse en una conciencia de clase, los haría libres, porque para él decía que el feminismo reconocido así era un sinónimo, ¿sí?, de un capitalismo puro, que todavía existía el capitalismo trasladado entre, lo comparaba pues con una parte del patrón en Francia, en la era de los Borbones, y por supuesto en Rusia, pues eran los zares. Muchas gracias, María de los Ángeles, por tu intervención. Maestra Giselle, cuéntenos usted, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cuáles eran estas diferencias entre estos dos feminismos que nos planteaba Lenin? Pues bien, me llama mucho la atención cómo Lenin comienza a platicarle a Clara que en el momento en que no había una verdadera conexión entre los liderazgos y las masas, y que se hacían reuniones tan pequeñas que únicamente era una toma decisional de unas cuantas personas, en ese momento eran burguesas, porque el objetivo acá era llevar ese conocimiento a las masas, llevar esa conexión con las personas, con las mujeres, desde ese reconocimiento de igualdad, desde ese reconocimiento de pares. Ahora, hay un punto que también me llama mucho la atención de cómo comenta Clara que la admiración que tenía hacia las mujeres revolucionarias rusas, de cómo resistieron las opresiones para poder gestar y poder coadyuvar en esta revolución, que no solamente era una revolución de un modelo económico, también se convirtió en una revolución feminista. Sentar estas bases y enunciarlas desde las mujeres que todavía estaban golpeadas, que todavía habían resistido frente a tantas consecuencias derivadas de este modelo económico y que se derivó de la decisión de unas cuantas personas en el poder, y esa era la lucha que me parece fundamental destacar desde el punto de que necesitamos reconocer cuál es la realidad que en ese momento, aquejaba, cuál era la realidad que querían trasladar, cuál era la transformación que querían generar a partir de esta educación, de esta cultura, de estas bases, pero hacia toda la población, porque no podían tomar las decisiones desde una o dos personas. No querían más democracia. Era también muy importante destacar cómo todas las posibilidades, todas las que habían atravesado esas penalidades, que habían generado esas privaciones hacia las mujeres, y de cómo Clara también sustenta este pensamiento en un expertise de esta disciplina. Dice, en el momento que comienza a dialogar, efectivamente el matrimonio, las relaciones sexuales están aquejando, pero no ha de ser ese el camino, sino que también debemos de atraer a través de este entusiasmo educativo, a través de este entusiasmo cultural, para hacer las cosas más grandes. Cuando tú sientas la semilla y la riegas constantemente, ya no hay manera de que alguien pueda tumbar ese árbol que ha sido. Puedes arrancar flores, puedes arrancar plantas, pero no desde una cuestión de que las mujeres somos delicadas. En ningún momento se nos pone esa postura. Tampoco hay que tomar una postura de víctimas. Lo que se hace acá dentro de estos diálogos es reconocer el empoderamiento femenino para poder seguir enriqueciendo estas luchas. Y es muy importante sentar este texto desde este justo de comunismo, porque sí se requiere seguir transformando sociedades. Ahora las realidades son otras, pero son las bases que hemos para, desde el reconocimiento de la historia, seguir transformando lo que estamos en este momento planteando. Ahora también me gustaría mucho también comentar sobre el tema de cómo esta
Rosa de Hamburgo también comienza a gestionar y comienza a poner clara retoma para poner este énfasis que además elimina la parte de revictimización, sino que vuelve a colocar a la mujer como una par, como un justo de iguales en esta toma de decisiones y tan importantes como los hombres en estas luchas históricas, en estas luchas reivindicatorias, en estas luchas revolucionarias. Me entusiasma mucho escuchar a María y cómo va planteándose también desde su experiencia histórica y cómo la vivió para seguir transformando hacia donde habíamos de llegar. Así es extraordinario escucharlas a las dos, también a ti, maestra Giselle. Y bueno, como ustedes ya han estado comentando, pues para Lenin la movilización de la mujer era una cuestión vital para el trabajo del partido. Y bueno, pues él creía en la igualdad entre hombres y mujeres y consideraba así tal cual, que el 50% de la actividad de un partido debía estar destinada justamente a la agitación y propaganda entre las masas femeninas. Pero pues él sabía que su pensamiento no era compartido con muchos miembros del partido que veían el trabajo de las mujeres pues así como algo pues secundario y de incumbencia solamente de dirigentes mujeres, o sea que las cosas de mujeres eran cosas de mujeres. María de los Ángeles, ¿tú qué opinas al respecto? Y como dices, si lo traspoláramos a la actualidad, ¿qué tanta resistencia existe al interior de los partidos para realizar justamente trabajo hacia las mujeres? Yo creo que, considerando las palabras de nuestra compañera Giselle, efectivamente, esos antecedentes históricos fueron los que dieron origen a lo que ahora tenemos. La resistencia, las mismas resistencias que ya Lenin y sus propios compañeros, en los que decían el por qué las mujeres tienen que manifestar inconformidades, inquietudes, pues aquí estamos también nosotros, ¿no? Los hombres. Pero además, Lenin veía la ventaja de lo que significaban esas masas, a quien él las llamaba las mayorías, llenas de sí de problemas, penalidades, pero también lo que significaba que una vez concientizadas, esas mismas masas ayudarían a multiplicar esa voz de conciencia de clase para que pudieran avanzar en los demás países, ¿sí? La experiencia que tuvo Clara, ¿sí? Y el regaño por demás tan subrayado que Lenin le hizo acerca de cuando ella, al ver que no estaban de acuerdo y que había sido muy criticada las acciones de marzo o la propia táctica que se llevó a la práctica, ¿sí? Ella optó por dejar las filas del comité central del partido, ¿sí? Y le dijo, ¿por qué te saliste? ¿Por qué traicionaste la confianza de quien te puso ahí, quien te nombró? ¿Por qué tuviste que renunciar? Eso no debe hacerse. Se traspola en que uno debe de tomar, ¿sí?, el toro por los cuernos y que no siempre la gente va a estar de acuerdo con lo que nosotros decimos, porque no toda la gente piensa como nosotros, pero además entre los dirigentes y entre las dirigentas, ¿sí?, debe de haber la apertura para poder llegar a confrontarse, sí, pero sin perder esa postura de pues no están de acuerdo conmigo, pues no, la madurez es lo más importante. Ahora, con lo que mencionan acerca de cómo se traspola para estos tiempos, por supuesto, sí, que hay mucha competencia, esa rivalidad, no solamente la natural, la que se dice que hay entre mujeres, yo creo que no es así, ¿sí? Debe de haber, nos unen muchas cosas, por supuesto, no solamente la opresión en la que hemos estado de manera histórica y que se nos debe, porque aquí ya no es válido el hecho de decir, pues falta mucho por hacer, sí, pero ¿qué estamos haciendo? La competencia que hay entre nuestros propios compañeros no solamente se reduce a que nos reconozcan, sino que también tenemos que escalar y demostrar esa capacidad de la que hablaba Lenin, porque no solamente es de número mayoritaria, sino la capacidad que existe en la resistencia, en ese entusiasmo, en esa pasión
que existe en nosotras para poder continuar adelante y contagiar a los que no hemos convencido. De eso hablaba Lenin, de esa capacidad de contagio, el tener, si tenemos a ellas, si las conquistamos, no solamente hay penurias, penalidades, también esa fuerza tendrán que venir millones y millones de fuerzas, ¿sí? Para conquistar precisamente, y tenemos que hacer una revolución femenina. Él reconocía el movimiento feminista en sus palabras como el tradicional, pero creo que ahora, trasladado a estos tiempos, compañeras y compañeros, se requieren muchos esfuerzos, pero además hay muchas resistencias en los partidos, ¿sí? A lo que ahora podemos llamar, ¿sí?, la violencia política. Yo creo que en este mismo programa tenemos que hablar de esos avances hasta llegar a discutir cómo debemos conquistar la paridad igualitaria. Creo que nos dará tiempo, ¿no, Gaby? Giselle, yo creo que ¿qué sí, piensas? yo creo que sí, si no nos lo robamos tantito, nos robamos un rato. ¿Qué les parece? ¿Y qué te parece mientras? Y también escuchamos por favor a la maestra Giselle. Adelante, maestra, ¿usted qué nos comenta al respecto? Pues sí, la pregunta me parece profundamente interesante porque nos va sentando las bases de este pensamiento entendido desde este justo medio, como comentaba también hace un momento. No, hay que reconocer el contexto histórico para seguir transformando estas realidades. De ahí que Lenin afirmaba que estas reuniones muy pequeñas le parecen profundamente hipócritas, porque concebía, en este caso, a la mujer dentro de un matrimonio que únicamente obedecía a un sistema económico y no la realizaba conforme a una sujeta de derechos como realmente se concebía dentro de esta revolución comunista. Y me parece también profundamente importante destacar cómo le da esa papeleta a Carla, porque va ella siendo la parte toral que va desarrollando este movimiento, que va sentando también junto a otras lideresas revolucionarias, cómo va sentando estas bases y dicen y afirman cómo que no era posible concebir a la mujer únicamente desde un punto de vista sexual, desde un punto de vista únicamente en la familia, porque la mujer tenía muchísimo que aportar desde el proletariado en su más amplia diversificación como obrera, como maestra, como doctora, mujeres que eran reconocidas en su más amplia diversidad, pero recogidas a partir de esta lucha que no solamente era comunista, que no era una lucha únicamente revolucionaria, sino que se traslada a un punto en que se convierte en una revolución feminista. Y aquí es muy importante rescatarla y jalarla hacia la realidad que nos preguntabas, que en la actualidad, cómo las mujeres estamos inmersas también a veces dentro de esos liderazgos políticos que únicamente cuando son construidas desde una visión muy pequeña son hipócritas, son burguesas, son acciones que no permiten que la mujer pueda ampliar toda esa gama de posibilidades. De ahí que es muy importante, como bien lo mencionaba María, es necesario destacar que estas violencias machistas se siguen presentando y que es importante erradicarlas, es importante transformarlas a partir de la educación, de la cultura. A veces quienes tenemos otras herramientas que son diversas, a veces puede que no sean las mejores para algunas visiones, pero son las que tenemos para empoderar a otras mujeres. Y estos espacios con los cuales estamos dialogando, estamos discutiendo y estamos analizando son vitales para podernos trasladar a ese empoderamiento revolucionario, ese empoderamiento de esa revolución feminista que bien nos marcaba Clara, que bien nos marcaba Lenin, con estas bases fundamentales que son importantísimas para generar estos cambios que aún siguen siendo pendientes, que nos reconozcamos como mujeres diversas, pero que también dentro de esta revolución feminista que tiene los mismos alcances y objetivos de erradicar ese machismo, de erradicar ese patriarcado, pero juntas y juntos como sujetos iguales.
Muchísimas gracias a las dos. Voy a interrumpir tantito el programa para que vayamos a un corte y no nos quedemos a la mitad. Yo quiero regresar a comentar lo que nos pedía María de Los Ángeles para que le entremos también a ese tema y nos dé tiempo, pero para que no nos quedemos a la mitad, vamos rápidamente a un corte. Y ustedes que nos están viendo, por favor, compartan el programa, síganos comentando, enviando sus dudas y sus sugerencias a Género y Política. Recuerden que este programa que hace el Partido de la Revolución Democrática es para todas ustedes. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Por otra parte, lo que Lenin consideraba como que el trabajo de las mujeres al interior del partido pues debía ser importante, creo que hasta la actualidad no solamente es importante, sino que es un punto de partida, porque quienes en muchos casos están en las comunidades dando información, haciendo grupos de trabajo, refiriendo como todo lo que el partido desarrolla, son precisamente las mujeres. No es tanto que los hombres bajen a la base, sino que las mujeres hemos formado esos grupos para expandir todo lo que el partido ha desarrollado, y entonces a partir de ahí pues es que se puede hacer como toda esta congregación, movimiento, agitación social, propaganda, etcétera. Creo que las mujeres siempre hemos estado, aunque no reconocidas, hemos estado haciendo ese trabajo al interior del partido. Estamos de regreso con todas ustedes aquí en Género y Política, aquí en Diálogos Feministas, donde recuerden que hablamos de estos libros que son herramientas útiles para las mujeres, para nuestro fortalecimiento, para desarrollar conocimiento y que nuestro liderazgo político sea cada vez más y más sólido. Hoy estamos hablando de este libro, Recuerdos sobre Lenin, de Clara Zetkin, este libro que pertenece a la colección de clásicos universales de formación política y ciudadana que ha editado el Partido de la Revolución Democrática. Vamos a este segmento, nos estamos acercando ya a la recta final de nuestro programa. Vamos a aprovechar esta parte que nos queda, por favor. Vamos a comenzar a este segmento, si les parece. Lenin planteaba que la agenda política de género debería tratar en primer término el derecho de la mujer al trabajo profesional. Ese era el punto, como dice María de Los Ángeles, era el meollo del asunto para Lenin. Él decía que los sueldos iguales para el rendimiento igual, las leyes de protección para las obreras, la organización sindical y profesional, la asistencia social para las madres y los niños, los hijos de estas mujeres, de las instituciones sociales para aliviar las labores de las mujeres, tanto en la casa y a las madres, ¿no? Por supuesto, este problema de la posición de la mujer ante el derecho matrimonial, de familia y ante el derecho público. Esta agenda, así como lo vemos que planteaba Lenin hace un siglo, ya tiene bastante tiempo, pero ¿parece vigente? ¿Parece que sigue vigente o soy yo? Ustedes díganme, ¿qué opina al respecto, maestra Giselle? Pues lo acabas de decir muy atinadamente, porque sigue siendo un reflejo de intercambios económicos. Como lo planteaba también Lenin, dice, bueno, es que uno únicamente obedece a diferencias fisiológicas, que estas relaciones asimétricas se van dando con bases en ideologías que se fueron sentando como ciertas, como generales, y no era únicamente la posición de un pensamiento marxista, sino racionalista. Tiene toda la pertinencia racional de empoderar a las mujeres desde sus diversas causas, desde sus diversos quehaceres dentro de la parte de conformación social, pero no únicamente desde un punto de vista económico, porque no estamos hablando de cuestiones individuales, estamos hablando de cuestiones sociológicas que no debemos de ver con cierta rigidez, sino que la base fundamental entonces acá sería empoderarlas desde los géneros, de esta revolución feminista, que implica también reconocer a la mujer independiente a un matrimonio, pero independiente también dentro de las mismas mujeres, donde también Lenin se preocupaba muchísimo por estas problemáticas, estas polémicas políticas, que si bien es cierto sus compañeros, sus colegas no las veían tan importantes, pero él sí parecía
o mejor dicho, sentaba el quid en que era necesario ocuparse de cómo estaba la mujer participando en esta revolución, participando en esta construcción de ideología, en esta construcción, o mejor dicho, desde un nuevo constructo social donde la mujer era tan importante como el hombre desde un punto de vista igualitario de sujetos, donde no obedecemos únicamente a disminuciones fisiológicas, pero también cómo destacaba esta necesidad de conseguir este fenómeno de revolución feminista para poder generar esta práctica en las masas. Es muy importante que lo volvamos a considerar porque pareciera que fue hace un siglo, pero es necesario que reconozcamos que si bien eso ocurrió hace poco más de 100 años, lo importante es ahora retomarlo para inyectarle esta visión de actualidad y seguir transformando las instituciones. No necesitamos a veces las armas, pero de lo que sí necesitamos son de las ideas como herramientas generadoras de esta riqueza intelectual y esta riqueza de una revolución que debe ser feminista o no será. Gracias, maestra Giselle. María de los Ángeles, ¿tú cómo ves esta agenda planteada por Lenin hace un siglo? ¿Sigue vigente o no? ¿Tú qué dices? Yo no solamente la citaría a partir del libro de las conversaciones de Clara y de Lenin. Yo me iría un poco más atrás, en los años de 1789, 1793, en las luchas precisamente de mujeres muy destacadas, que ahora como feministas no solamente viene a nuestra memoria, sus lecturas y su ejemplo. Yo me iría, citaría a Olimpia de Gouges. En esos años, en la Revolución Francesa, por supuesto que grandes mujeres como ella y muchas se destacaron por estas mismas ideas, con los mismos ideales y con la misma reivindicación. Es de ahí que todavía es una lucha vigente. El tema de una actividad como es la prostitución. En aquella época, precisamente hasta en la ley, era tan descarada, era una situación tan radical de las condiciones, yo diría, infrahumanas en las que las mujeres estaban viviendo, ¿sí? Que por ley estaban prohibidas todas las profesiones, ¿sí? Las distintas profesiones para las mujeres, en los cuales había necesidad, hubo la necesidad de que decenas y miles de ellas, de esas mujeres, se dedicaran a la prostitución, precisamente porque estaba prohibido para ellas dedicarse a otra profesión, a una profesión como las que hubieran aspirado, como Olimpia, por ejemplo. Y ella decía una frase que si para las mujeres estaba determinado llegar al cadalso, también tenían el derecho de llegar a la tribuna, lo cual le costó terminar en la guillotina. Ahora, en los tiempos de Lenin, él reconocía que la prostitución era una problemática en la cual no podían dejar de lado, ¿sí?, los líderes del comunismo. Tenían que poner un orden, tenían que poner el dedo en el renglón precisamente a cómo iba a hacer qué tratamiento le iba a dar el comunismo a la prostitución. Y tan está esa agenda tan vigente como que el día de hoy, en lo que es el Congreso de la Ciudad de México, ¿sí?, se ha abierto ese debate entre las que somos abolicionistas y las otras. Es una actividad que no se ha podido resolver porque está ahí latente, una actividad, y no solamente de las mujeres, sino vamos a ver las demás orientaciones sexuales como una actividad que se tiene que normar, sí. Y es tan vigente la agenda porque, por supuesto, en la época de 1920 y tantos, ¿sí?, de Lenin a la de ahora, estamos hablando de derechos, de salarios iguales, a una jornada igual,
a una percepción igual en la misma actividad laboral que realiza el hombre. Es una situación vigente, por supuesto que es vigente. Y si vamos a lo que cada uno de los partidos políticos tiene en el tintero o tiene la obligación de desarrollar una agenda de género como la que tiene el PRD, por supuesto que es vigente. Y vean, después de un siglo, esas situaciones se siguen demandando. En aquel entonces, Lenin lo consideraba como como las penalidades que tenían que tener una bandera, ¿sí? Ahora le llamamos agenda, le hemos llamado nuestras banderas, el motor que nos mueve a los partidos políticos. Ahora muy modernizados, decimos que es una agenda. Para nosotros, una agenda política y de género. Está ahí, latente y patente, en hacer realidad, en desarrollar los derechos plenos de las mujeres mexicanas, ¿sí? Hemos hablado de la igualdad sustantiva, en los aspectos de los derechos políticos y electorales que tenemos como mujeres, ¿sí? Reducida ahora en 2 palabras, la paridad total. ¿Qué es la paridad total? Si no hemos podido, ¿sí?, desarrollar ni poner el punto sobre las IES en una libertad, en un derecho a vivir sin violencia, ¿sí? Si no hemos podido ejercer un derecho pleno como es la violencia política, que a raíz de la paridad constitucional aprobada en el 2014, ratificada y ampliada a una paridad total el año pasado, junio, en el 2019. Estamos a un paso, ¿sí?, de entrar al 2021. Ya inició el proceso electoral federal del 2021 y en los congresos locales de nuestro país no se ha logrado hacer o llevar a cabo la armonización de esa paridad y de la violencia política que ya en letra existe, aprobada tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. Por supuesto que es vigente. Lo que decía Lenin era una preocupación que hemos venido arrastrando históricamente y que ahora no hemos podido, ahora le llamamos a esas demandas, les llamamos derechos, ¿sí? Las cargamos de la misma manera, como demandas, como agenda, como bandera, pero que hemos estado en esa lucha, lidiando, por supuesto, hasta con nuestros propios compañeros. Y decimos que el PRD es el partido precursor y defensor de estos derechos, pero también hemos tenido que batallar, a lo mejor con los menos, pero está latente esa situación de ejercer plenamente nuestros derechos. En el PRD tenemos un protocolo, ¿sí?, que atiende, que analiza, que pretende, que sanciona y que pretende erradicar esa violencia política. El protocolo vigente es del 2017. Estamos en el 2020 y por supuesto que como partido político tenemos la obligación de hacer nuestra, ¿sí?, de acatar lo que el INE acaba de aprobar en meses pasados y que nos mandó a los partidos políticos para que tengamos esa herramienta en la que las mujeres deban apoyarse y tener que atender, sancionar y utópicamente erradicar la violencia política para poder hacer realidad ese ejercicio de lo que tanto se habla como igualdad sustantiva. Son muchas cosas que están pendientes y vigentes de acuerdo a la pregunta que me hiciste, Gaby. Perdón por la letanía.
No, este programa es de ustedes y qué bueno que mencionaste, porque fíjate que el PRD fue, si estoy mal, corrígeme por favor, María de los Ángeles, el primer partido en tener este protocolo. Ya de ahí, bueno, pues los demás que hicieron este ejercicio similar, pero como bien lo dices, es pionero en esta situación y de atender, como bien lo dice el protocolo, prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Es muy importante que tengamos estas herramientas, es muy útil, como bien lo dices. Y dicho esto, yo quiero que me cuenten por qué es justamente tan importante que las mujeres tengan herramientas como esta, como es el protocolo, pero también como estos libros que las sumergen un poquito más en la historia, en la cultura, y que les permite tener pues más herramientas para justamente cuando estamos en el fortalecimiento tengamos todo esta biblioteca que nos regala el PRD. ¿Por qué es tan importante leer este libro que nos regala Clara Zetkin? ¿Qué enseñanzas aporta a las mujeres para fortalecer nuestro liderazgo político, Giselle? Quería rescatar una parte que dijo también María, que nos sienta estas directrices para podernos expresar desde una verdadera emancipación de la mujer, ¿no? Se van desarrollando en estos protocolos que los partidos políticos han incorporado a partir de la coercibilidad que han dado otras instituciones. La paridad en todo ya la tenemos en la Constitución y en ciertas leyes que de ella emanan. Pero me siento muy orgullosa de que en San Luis Potosí ya armonizamos nuestra Constitución, ya armonizamos la ley orgánica de la administración pública para que el gabinete legal y ampliado tenga paridad en todo, sí o sí, 50% de mujeres. También reformamos la ley orgánica del Poder Judicial para que todos los encargos de magistraturas, de jueces y juezas sean ocupados por 50% de mujeres. Pero también tenemos la ley orgánica del municipio libre, que a partir de esas reformas constitucionales, también los ayuntamientos, también los cabildos tienen que incorporarse con 50% de mujeres. De ahí que este constructo del o del feminismo comunista ya no nos debe de colocar como víctimas del capitalismo, sino de mujeres tomando decisiones, de mujeres a partir y a través del poder, y que nos va a traer este verdadero movimiento feminista, verdadero movimiento de masas que, como bien decía Lenin a través de las palabras de Clara, necesitamos empoderarnos, necesitamos reconocernos de hecho, reconocernos como grupos de trabajo, de comisiones, de comités, de secciones, de partidos, de diversos movimientos políticos para mantenernos firmes en este constante, en esta influencia revolucionaria feminista que no únicamente debe de reconocer ciertas cúpulas, porque entonces volvemos a lo mismo, sería la perpetuación de un movimiento capitalista hipócrita que únicamente tendría fallas en la realidad y que serían meros discursos. No permitamos que las leyes se queden en discurso, en letras muertas. Hagamos de estas leyes, hagamos de estos protocolos, hagamos de estas directrices, esta lucha revolucionaria, esta lucha que va más allá de una posición de ser débil, de ser parte de este capital privado, sino de esta revolución a la que todas las personas queremos erradicar las violencias machistas, queremos erradicar estas violencias patriarcales para poner ciertos aspectos donde las mujeres debemos de ser claras, donde las mujeres debemos de estar incursionando en esas tomas decisionales, en estas, de poder transformar estas lamentables y abominables tradiciones machistas, donde las mujeres trabajadoras nos reconocemos además desde nuestro espacio, desde nuestro lado, para poder jalar y empoderar a otras mujeres. Me parece muy enriquecedor y no únicamente platónico ni utópico, sino es el generar esta conciencia, no solamente trabajadora, no solamente es el proletariado, sino para poder y seguir elaborando día tras día, para poder organizarnos con independencia del partido político, con independencia de nuestras edades, con independencia de nuestras labores, pero para aliviar estos pendientes y donde todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Las pequeñas, lamentables explotaciones a veces que llegan a surgir, digo pequeñas porque parecen invisibles, donde estas violencias estructurales siguen lastimando, donde estas violencias esclavistas que nos colocan en una clase de cuidatorio,
ya la mujer no es para estar en la casa, la mujer es para seguirnos empoderando en esa toma de decisiones, de generar jerarquías de masas feministas, no desde un punto de lucha de géneros, porque no se trata de eso, se trata de reivindicar o de recoger esos apuntes que nos dan a partir de Clara Zetkin. Me encantaría escuchar a María de los Ángeles que nos diga por qué es tan importante que las mujeres lean este libro, pero te voy a proponer, María de los Ángeles, que nos regales esta participación despuesito de que regresemos del laboratorio político, porque vamos a ir a hacer una fórmula de empoderamiento, así rápido, y regresamos con María de los Ángeles aquí en Género y Política. Vamos al laboratorio político, por favor. El día de hoy vamos a hacer una fórmula, pero de verdad esta fórmula la tienen que anotar. Democracia paritaria. ¿Cómo hacemos posible esta fórmula? Ya estamos aquí con nuestras invitadas del día de hoy que nos van a ayudar. Y como primer paso, primer recomendación, recuerden siempre tener sus gafas para mirar con una perspectiva de género. Muy importantes, yo me las pongo para que vean cómo funciona y por protección, pero aquí en Género y Política ya tenemos esa perspectiva, ya tenemos eso, pero ¿qué más le podemos poner? Vamos a comenzar. María de los Ángeles, dime, ¿qué le podemos poner a esta fórmula? Considerando lo que decía Lenin y lo necesario, es capacitación. Esa, mira, aquí está. Muy bien, Giselle. Danos un siguiente elemento. Toda, pónsela toda. Toda, muy bien, toda vamos a ponérsela. Ahí está. ¿Qué más le ponemos, Otro Giselle? siguiente elemento serían los derechos humanos. Ah, derechos humanos, por supuesto que aquí tenemos. Ángeles, dinos, ¿qué más? Todos también. ¿Qué más, todos Ángeles? Los derechos para todas las mujeres. ¿Qué más le ponemos, Ángeles? Compromiso solidario. Muy bien. Compromiso solidario. Es que yo tengo problemas con la sororidad y yo me quedo con la solidaridad. Perfecto. Compromiso. ¿Qué más, Giselle? Paz. Paz. Mucha paz. Por supuesto que sí. Sí, porque parte del texto que nos comprometía también a una educación pacífica, ¿no? Así es. ¿Qué les parece si le ponemos una pizca de igualdad sustantiva también? ¿Les parece? Claro. Así es. Muy bien. ¿Qué otros ingredientes le podemos poner? Ya está quedando esta fórmula, ya está quedando. Denme ingredientes finales para que podamos armar esta fórmula. Autonomía en las instituciones garantes de los derechos. Muy bien, ya ando aquí tirando el laboratorio. Pero la encontré, Ángeles, la encontré, el elemento que me pediste, aquí está. Muy bien. Qué bueno. Giselle, participación. Participación. Sí, ya tenemos las reformas, ahora falta también que se nos garantice esa participación equitativa e igualitaria. ¿Qué les parece si instrumentamos redes de solidaridad, como dice Ángeles, y también se los ponemos? Sí, son importantes, por supuesto. De esa manera, Lenin decía que íbamos a levantar, íbamos a motivar, ¿sí?, a médicas, decía ahí, maestras, ¿sí?, así es, etcétera, etcétera, académicas, es muy importante. Ahí está quedando. Y en ese caso yo agregaría respeto a la diversidad. Ok. También. Acá Gaby, pero ¿sabes que sin dinero, sin presupuesto? Exactamente. De saliva no se pueden hacer las cosas. Yo siempre me ando aquí peleando. ¿Dónde me dejaron el dinero? No se hagan. Sí. Aquí estaba, ¿eh? Necesitamos presupuestos etiquetados. Sí, oigan, no se vale, ¿eh? Me los ponen aquí, por favor. Ah, aquí están. Disculpe usted, no los veo. Es que luego ya no sabe uno, ¿verdad? Con el presupuesto. Pero aquí está. Se lo ponemos todo y vamos a ver que esta fórmula funcione. Yo creo que quedó muy bien. Yo creo que sí va a funcionar. Ahí está.
perfecta que nos ha quedado esta fórmula. Yo les agradezco a las dos que me hayan ayudado y también les agradezco a quien nos está viendo que nos esté mandando sus recetas, sus fórmulas, todos los ingredientes y los elementos que le podemos echar a estas fórmulas. Muchas gracias y ¿qué les parece si nos vamos de regreso al programa? Perfecto. Nos vamos con un manejo revolucionario. Vámonos para allá. ¿Qué les parecieron estas fórmulas de empoderamiento? Muy buenas, ¿no? Mándenos ustedes también sus sugerencias, qué elementos creen ustedes que nos pueden funcionar. Bueno, pues hemos llegado lamentablemente ya a esta parte final del programa, pero acuérdense que nos quedamos pendientes con María de los Ángeles Sánchez Lira con esta recomendación para todas las que te están escuchando, por favor. ¿Por qué es útil la lectura de este libro? ¿Cómo les puede funcionar a las mujeres? María de los Ángeles, cuéntanos, por favor. Bueno, pues yo diría que está tan vigente todavía el pensamiento de Lenin, porque acuérdense que uno de los antecedentes a la paridad fueron las acciones afirmativas. Y ya Lenin también hablaba de eso, de las cuotas, de la cuota de género, del 30%. Y creo que es una situación que los antecedentes que nos dieron origen, debemos de conocerlos para saber de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Una de los motivos por los que vale la pena leer ese libro es precisamente para conocer el proceso histórico que ha venido dándose desde el comunismo, socialismo y todo ese proceso histórico hasta llegar a donde estamos. Prueba de ello es el camino sinuoso de nuestro partido, del PRD, que no por azares del destino se dio el 5 de mayo de 1989. Esto tuvo un antecedente, y el antecedente precisamente del PRD fue el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista Unificado de México, el PNS, con ese encuentro histórico de esas figuras de el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y del ingeniero Eberto Castillo, a lo que nos dio origen, ¿sí?, en 1989, a este partido que tantas vidas y tantos esfuerzos les ha costado a las mexicanas y mexicanos para tener ahora 31 años de vida en un proceso que no ha sido nada sencillo, pero que aquí estamos. Aquí estamos los hombres y las mujeres que vamos a sacar adelante no solamente el 2021, sino lo que venga, y que nos debe de encontrar como unas mujeres preparadas, capacitadas, instruidas para hacer de ese gran conglomerado, ¿sí?, la conquista, para llevar a cabo, para ejercer nuestros derechos de los que tanto se han hablado. Yo quisiera comentar que estos esfuerzos no solamente fueran a través de la capacitación y del compromiso solidario de todas las mujeres mexicanas y de nuestro partido, sino que también debemos lograr la autonomía y la independencia de las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no tiene nada de autónoma, no tiene nada de independencia y que ha ejercido una criminalización de la lucha y de la protesta de nosotras, las mujeres, en las calles de la Ciudad de México, ¿sí?, y de muchos estados de la República, donde a diario se está
violentando a una mujer, y que una de las instituciones más serias y garantes de esos derechos, de nuestros derechos, debería de ser esa comisión, ahora está en manos de un hombre que representa el Ejecutivo Federal, porque la señora titular, en un proceso tan cuestionado, ahora plegado a las faldas o a los pantalones de quien representa el país en nuestro México. Debemos de lograr esa autonomía y esa independencia en esa institución tan importante y que ahora se ha perdido. Ha sido un retroceso. Yo las invito, compañeras y compañeros que nos escuchan, a que no quitemos el dedo de renglón y lograr esa reconquista de esos avances, porque tal parece que no solamente es un retroceso en esta materia, sino en muchas. Yo me uno a ese llamado, ¿eh? Bueno, hemos sido todos, todas, compañeras. Yo me uno junto con María de los Ángeles ese llamado, de verdad que es muy importante. Este tipo de programas es también para acercarlas a este tipo de información, a estas experiencias y estas opiniones que nos comparten nuestras ponentes, para que ustedes también generen su propia opinión, pero a raíz de información pues como esta. Pues hemos llegado ya a la parte final. Yo quiero agradecerles mucho, pero antes de irnos me encantaría escuchar su conclusión y algo que ustedes consideren que tenemos todavía tiempo de agregar en el programa, en una última intervención. Giselle, adelante. Pues muchísimas gracias. En todo caso, a mí me gustaría rescatar el texto como esa base para que no solamente rescatar las instituciones y no solamente rescatar a los partidos políticos o a las oficinas públicas, sino de generar ese contacto con las dirigencias, con las diversas ideologías, con las diversas masas, con las diversas formas de pensar, porque al final los movimientos se alimentan precisamente de estas divergencias, ¿no? De esas organizaciones a partir del feminismo, que pareciera que es esa base igualitaria justa que nos puede unir a partir de los derechos humanos. Yo soy una convencida de que las instituciones son para responder a la gente y no pueden estar en manos de unas cuantas personas. Las instituciones son, como bien nos lo decía Clara a partir de Seikin, a partir de sus pensamientos, que este rescate debe ser a partir de la diversidad, a partir del empoderamiento de las masas, a partir del empoderamiento de estas mujeres como médicas, de las mujeres que profesoras, de las mujeres que nos dedicamos a la academia, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres que conformamos los espacios públicos y los espacios de poder, de las mujeres que a veces, lamentablemente, al momento de querer incursionar en la vida pública, se nos llega a frenar, pero nos hacemos de rebasarles, de tumbar, de derribar esos techos de cristal que muchas veces parecen invisibles ante tanta violencia estructural, pero como miembros de los países, como miembros de los partidos políticos, como integrantes de los órganos de poder, como integrantes de esta clase proletariado de las trabajadoras, bueno, no podemos seguir o a veces querer o taparnos los ojos ante tantas omisiones. Es necesario empoderarnos, reempoderarnos, reconstruir la agenda, reconstruir estos planes nacionales de derechos humanos, reconstruir estas agendas políticas, reconstruir las visiones profesionistas, habilitarnos a partir del reconocimiento de los textos que muy amablemente nos han regalado ahora, pero también reconocer que las mujeres somos esta base de cambio, reconocer como defensoras también de derechos de las mujeres la importancia de esta emancipación, la importancia de esas entrevistas, de poderlas reconocer como herramientas para hacerlas extensivas a otras formas de pensar. La democracia se construye a partir de las diferencias de pensamiento y no puede ser otra más que la libertad de expresión, la libertad de las ideas, la libertad de actuar, la libertad de decidir,
justo a partir de los derechos humanos. Nos ha costado tantas vidas, tantos tiempos, tantos movimientos, que no podemos dejarlo de lado, no podemos dejarlo como un constructo de un bonito discurso. Es aquí donde cobra la pertinencia, a partir de esos recuerdos de Clara sobre Lenin, a partir de esas realidades que nos están aquejando en una lamentable nueva normalidad, donde es obligación de quienes tenemos otros tipos de visiones, reconstruir la democracia a partir de las diferentes ideas. Muchas gracias, Giselle. María de los Ángeles, algo que haya que agregar, tus conclusiones para el día de hoy, por favor. Yo diría que mucho, Gaby, Giselle. Yo me quedaría con la invitación y el exhorto, como siempre, a mis compañeras de partido y a las mexicanas de este país, que podamos capacitarnos. Una mujer instruida es una mujer preparada para lo que venga. Y creo que la capacitación desde los partidos políticos, que a través de la verificación y la supervisión del Instituto Nacional Electoral, con ese ejercicio del 3% de ese recurso que todos los partidos políticos tienen a su alcance para ejercerlo a través del programa del liderazgo y del empoderamiento hacia las mujeres, debemos de ejercerlo plenamente, compañeras. Yo quiero invitarles y desde este espacio decirles que desde la Organización Nacional de Mujeres se hizo una investigación para paliar este fenómeno de la pandemia, del cual todas y todos somos testigos, pero además las mujeres somos víctimas de ello. Esta investigación del impacto y de las implicaciones de la misma se proponen a través de 5 claves feministas, ¿sí?, para no volver a la normalidad, que en los próximos días lo estaremos presentando y que queremos que llegue a sus manos, que ustedes la conozcan, porque es una herramienta de la cual podamos echar mano para poder paliar esas implicaciones de las que hemos estado padeciendo. Porque las mujeres somos esposas, somos hermanas, somos madres, somos trabajadoras, somos entes sociales y ciudadanas mexicanas de nuestro país y que tenemos que salir adelante. Yo les diría que leyéramos este texto de Clara Zetkin, estos recuerdos de Lenin, porque además, como Vladimir Ilich Lenin, todas y cada una de nosotras tenemos en mente un líder de carne y hueso que inspiró no solamente esas memorias, sino también nuestros pasos, líderes y lideresas. Leamos el libro. Es una lectura de 70 páginas que nos podemos leer en un rato. Y nuevamente agradecer a Género y Política la invitación. Muchas gracias. Pues vamos a estar muy pendientes, María de los Ángeles, de esa investigación. Estamos ansiosos por tenerla y por poder compartirla. Giselle, adelante, ¿querías comentarnos algo? Sí, yo también digo, agradeciendo también a Género y Política y retomando la recomendación que hace María de leer el texto, sí obedece a una realidad de hace más de 100 años, pero que sigue tan vigente a partir de las nuevas relaciones de los organismos internacionales, que se vienen también antojable leer y poderlo fusionar con las recomendaciones de la CEDAW que ha hecho a México, con la oportunidad que tuve de la construcción de este instrumento internacional en la 15ª Foro Regional de la Mujer en Chile, que va colocando cuáles son las necesidades de las mujeres para América Latina y el Caribe. Quien desee
momento, con mucho gusto, fue firmado, fue consensuado por toda América Latina y el Caribe, donde todas las mujeres, desde nuestros diversos feminismos, de nuestras diversas realidades latinoamericanas, construimos a partir de diálogos feministas, como en su momento también ese texto nos genera las herramientas para poder conciliar estas argumentaciones revolucionarias, donde también se destacó y se finalizó esa Conferencia Regional de la Mujer en Chile, y lo vuelvo a repetir, que la revolución será feminista o no será, donde también esta nueva normalidad no podemos regresar a contextos que han dado estructurales del patriarcado. Esta revolución feminista debe transitar, debe traslapar, debe derribar esas normalidades que tanto están aquejando a las mujeres en México. Definitivamente, si las mujeres no están, pues la democracia no va, es así de sencillo. Yo de verdad que también les hago este llamado a las mujeres, intégrense por favor, participemos todas las mujeres en la vida social y política de nuestro país. Hemos llegado ya al final del programa del día de hoy, no me queda más que agradecerte, María de los Ángeles, un honor escucharte, tenerte aquí como siempre, de verdad, cada que platicamos contigo nos vamos muy contentos por todo lo que nos dejas aprender. Muchas gracias, María de los Ángeles. Pues tú dirás, si aquí presentamos la investigación, yo pues órale, y las también. Adelante. Ya es un hecho, es un trato que ahorita que termine el programa vamos a cerrar. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. Gracias, Giselle. Nuevamente tenerte en Género y Política ha sido un honor, de verdad. Es muy nutritivo escucharte, muy rico tenerte en Género y Política. Gracias por estar con nosotras. Gracias por compartir, Giselle. Muchas gracias, Ángeles. Gracias a ustedes también, porque cuando compartimos esos espacios no únicamente es para que las mujeres, para que la ciudadanía enriquezca, sino que también nos enriquecemos esos comentarios que nos están aportando por acá abajo, pero también me enriquezco con la visión de María y con tu visión, Gaby. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las dos, de verdad, espero tenerlas nuevamente aquí y verlas. Esta no va a ser la última, yo estoy muy segura de eso. Y muchísimas gracias también a todas y todos ustedes que nos están escribiendo y que nos están viendo y que han compartido Género y Política. Continúen así y recuerden que si no pudieron ver este programa y acaban de llegar, lástima, Margaritas, porque ya terminó, pero lo pueden ver en YouTube, se van a YouTube y ahí nos buscan Género y Política y va a estar este y todos los programas que el Partido de la Revolución Democrática a través de Género y Política ha hecho para todas y todos ustedes. Un gusto haber estado con ustedes, yo soy Gabriela Juárez, nos vemos el próximo martes.